Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a seguir formando compuestos. En este caso vamos con la función peróxido, ¿sí? Es una función especial en la que vamos a formar primero un óxido básico que puede ser de la familia más 1 o de la familia más 2 y le vamos a añadir oxígeno. Entonces, ojo. Los elementos que pueden formar peróxidos solamente serán los monovalentes, los de más 1 y los divalentes de más 2. Son los únicos elementos que pueden formar peróxidos. Hay autores que sí consideran otros elementos para formar peróxidos, pero nosotros solamente vamos a conocer los más básicos. Es decir, que los que tienen estado de oxidación más 1 pueden formar peróxidos y de la misma manera los que tienen estado de oxidación más 2. Solamente estos elementos. Bien, los pasos entonces para formar el compuesto. Lo más importante es que debes formar correctamente el óxido, es decir, lo que ustedes ya conocen, ustedes ya saben cómo formar el óxido, ¿sí? Una vez que tengamos formado el óxido, vamos a añadir o a sumar un oxígeno. Y ojo, en este tipo de compuestos no se puede simplificar, ¿sí? Siempre hablamos de la simplificación, de lo importante que es la simplificación, pero para este tipo de compuestos no vamos a simplificar. Para los peróxidos, son los únicos compuestos que no se simplifican. De una vez vamos a mirar cuál es la nomenclatura de los peróxidos, ¿sí? Los peróxidos tienen igual las tres nomenclaturas que ya conocemos. Entonces tenemos en primer lugar la nomenclatura sistemática o IUPAC, ¿sí? Ojo a lo que nos dice aquí, ¿no? Utiliza el prefijo di seguido de la palabra óxido de acuerdo al número de oxígenos. Esto ya conocemos. Y el nombre del elemento considerando solamente el prefijo di. Esto ya sabemos, ¿sí? Ya conocemos. No se vayan a olvidar. Es el prefijo seguido la palabra óxido y también el nombre del otro elemento considerando únicamente el prefijo di. La siguiente nomenclatura es la nomenclatura stock y pues es lo mismo, ¿no? En este caso se escribe la palabra peróxido. ¿Por qué? Porque estamos formando peróxidos, seguido del nombre del metal. Y no se olviden que entre paréntesis en números romanos debe estar el estado de oxidación del metal, ¿sí? Lo que ustedes ya conocen, ya saben esto. Y finalmente tenemos la nomenclatura tradicional. En este caso es fácil, muy fácil. Se escribe la palabra peróxido seguido del nombre del metal. Nada más. Ojo, al ser solamente los elementos de la familia más 1 y más 2, ¿sí? Acuérdense que si son metales fijos no llevan terminación, entonces por lo tanto la nomenclatura tradicional es muy facilita. La palabra peróxido seguido del nombre del metal. Y con eso tenemos nuestra nomenclatura. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios, ¿sí? Empecemos entonces. Ojo que vamos a hacer todo y por lo tanto pues estén pendientes de lo que vayamos haciendo. Listo, entonces, primer paso. El primer paso es que formes el óxido tal cual como ya conoces, ¿sí? Como ustedes ya saben. Entonces tenemos calcio más oxígeno. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Esto me produce calcio 2, oxígeno 2. Y si simplifico me produce CaO. Ojo, este es el primer paso. Tengo que formar correctamente mi óxido. Ya formado mi óxido, el segundo paso me dice que a esto yo le tengo que sumar un oxígeno. Entonces, hagámosle en la parte de abajo. Tengo mi fórmula final, que es esta, es la misma, ¿no? Y a esto le voy a sumar un oxígeno. Le voy a añadir un oxígeno, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es contar, ¿sí? Contar cuántos elementos tengo. Entonces tengo aquí, primero siempre, ¿no? Empezamos por el calcio, por el metal. ¿Cuántos calcios tengo antes de la flecha? Solo tengo uno, ¿sí? ¿Y cuántos oxígenos tengo?
tengo que sumar. 1 de aquí y 1 de acá me da 2. De esta manera he formado entonces mi peróxido. Ojo, entonces, un peróxido es la suma de un oxígeno a un óxido. Entonces, es facilito, solamente tienen que aprenderse los pasos, ¿sí? Bien, entonces vamos a la nomenclatura de una vez. La nomenclatura IUPAC me indica que debo tomar en cuenta el número de oxígenos que tiene mi fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuántos oxígenos tiene? 2. Por lo tanto, será dióxido ¿de qué? ¿De monocalcio? No, ¿no es cierto? No puedo poner mono. Entonces será directamente dióxido de calcio. Y está lista mi nomenclatura IUPAC. No se vayan a olvidar. ¿Listo? Bien. Para la nomenclatura Stock me dice que debo usar la palabra peróxido. ¿Por qué estamos formando peróxidos? Peróxido. ¿De qué elemento estamos haciendo? De calcio. ¿Y cuál es el estado de oxidación del calcio? Fíjense, aquí está claramente 2. No se olviden, en números romanos 2. Y se acabó. De esta manera he nombrado mi peróxido. Finalmente, la nomenclatura tradicional es la más fácil, ¿no es cierto? Escribo la palabra peróxido seguido del nombre del elemento de calcio. Y tengo listo todo, mis 3 nomenclaturas. Nomenclatura IUPAC, que nos indica el número de oxígenos y el número del otro elemento. Mi nomenclatura Stock, que me indica el número romanos. Y mi nomenclatura tradicional, que es solamente poner la palabra peróxido y el nombre del elemento. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio hemos tomado el sodio. ¿Sí? El sodio. Entonces lo mismo, ¿no? El primer paso es hacer el óxido como nosotros conocemos. Entonces tenemos sodio más 1, más oxígeno menos 2. Hago mi intercambio de valencias y me quedaría sodio 2, oxígeno 1, que no se escribe. Listo. A esta fórmula final le voy a añadir oxígeno. Entonces hagámosle abajo. Sodio 2, oxígeno 1. ¿Más qué? Más oxígeno. Esa es la base del peróxido. Añadir oxígeno. ¿Ya? Y voy a sumar. Entonces tengo sodios, tengo 2. ¿Y cuántos oxígenos? Sume 1 más 1, 2. Por lo tanto, aquí será 2. Ojo, tercer paso. Me dice que estos compuestos no se pueden simplificar. Por lo tanto, esta será mi fórmula final. ¿Sí? Esa es mi fórmula final. Listo. Una vez que tenemos la fórmula final, vamos a poner la nomenclatura de este compuesto. Entonces, ¿cuántos oxígenos? 2. Será entonces dióxido. ¿Y cuántos sodios? 2. De disodio. ¿Listo? Bien, se en cuenta. La nomenclatura Stock me dice que es la palabra peróxido seguido del nombre del elemento, que en este caso es sodio, y en números romanos el estado de oxidación del sodio, que en este caso es más 1. 1 en números romanos y tenemos listo. ¿Ya? Finalmente la nomenclatura tradicional es pues muy fácil, ¿no? Peróxido, ¿de qué elemento? De sodio. Y ya está. Hemos formado nuestro peróxido y hemos nombrado nuestro peróxido. ¿Sí? Es muy fácil hacer los peróxidos. Siguiente. El siguiente ejercicio propuesto es el ejercicio del zinc. Y vamos a seguir los mismos pasos. Entonces, haga primero el óxido normal, el que usted ya conoce. Entonces, tenemos zinc más 2, más oxígeno menos 2. Esto me produce zinc 2, oxígeno 2. Y puedo simplificar. Y finalmente aquí está
mi fórmula final, ¿no es cierto? Con esta fórmula yo trabajo para hacer mi peróxido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Zinc, oxígeno. Y a esto añadir oxígeno. Ojo, ¿no? Ese es el peróxido. Entonces el peróxido ha sido añadir oxígeno. Cuento nada más. Hago una sumatoria. Tengo zinc, solamente uno. Y oxígenos, todos los que están antes de la flecha. Tengo 1 más 1, 2. Y ya está. Ya está hecho mi peróxido. ¿Ya? Vamos a ver las nomenclaturas. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Será entonces dióxido. ¿Ya? ¿De qué? De zinc. Recuerden que no puedo poner monozinc. Esa norma no existe. Para la nomenclatura stock entonces será peróxido, ¿no es cierto? Porque estamos formando un peróxido de zinc. Y entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación del zinc, que en este caso ha sido 2. Y listo. Tenemos listo. Finalmente la nomenclatura tradicional, que es muy fácil, me dice que ponga la palabra peróxido seguido del nombre del elemento, que en este caso es zinc. Y se acabó. He hecho mi peróxido y le he puesto los 3 nombres. ¿Listo? Entonces así se hacen los peróxidos. Vamos a formar el último ejercicio. Es un peróxido que nosotros conocemos y que lo usamos a veces. Y para eso vamos a necesitar el hidrógeno. Entonces, por favor, el hidrógeno con su estado de oxidación más 1. Hacemos el óxido normal primero. Entonces sería hidrógeno más 1, más oxígeno menos 2. Bueno, ustedes me dirán, profe, esa es la fórmula del agua, ¿no es cierto? Entonces este es mi óxido. ¿Ah? A este óxido le tengo que añadir oxígeno. Entonces H2O, le voy a añadir oxígeno y esto me va a producir, ¿no es cierto? Entonces sumo, por favor, sumo. Hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Y cuántos oxígenos? Tengo 1 más 1, 2, por lo tanto, ahí está mi fórmula. ¿Puedo simplificar? No, la norma para peróxidos dice que no se puede simplificar. Entonces esta será mi fórmula final. Y ya está. Sí, ya lo hemos hecho. Vamos a darle nombre entonces. La nomenclatura IUPAC me dice que número de oxígenos son 2, por lo tanto será dióxido. Y número de hidrógenos, de dihidrógeno, porque hay 2 hidrógenos. ¿Estamos? Bien, la siguiente, la nomenclatura stock. Me dice que debo poner la palabra peróxido seguido del nombre del elemento, que es hidrógeno. ¿Listo? Y entre paréntesis en números romanos el estado de oxidación del hidrógeno, que fíjense aquí, me dice que es 1. 1 en números romanos y está listo, se acabó. Finalmente, la nomenclatura tradicional me dice que es peróxido de hidrógeno y listo. ¿Ya? Entonces, tengo hecho mi peróxido y le he dado los 3 nombres a mi peróxido. En este caso, este ejemplo les puse al final porque es un ejemplo muy importante que lo usamos comúnmente. Y este ejemplo es el agua oxigenada. H2O2 es la famosa agua oxigenada que lo utilizamos muchas veces para las heridas. Y es lógico. ¿Por qué se llama agua oxigenada? Porque si ustedes se dan cuenta, es agua más oxígeno. Agua oxigenada. Entonces, de esta manera se forma uno de los compuestos que se usan de manera diaria. Eso es todo. Por favor, realicen los ejercicios que están propuestos
para que se vayan acoplando a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Es muy fácil, no se vayan a olvidar. Primero, hago el óxido como lo conozco. Segundo, le añado oxígeno. Y tercero, pongo mi fórmula o sumo lo que tengo y no puedo simplificar. Eso nunca se vayan a olvidar. Les dejo entonces con la fórmula del agua oxigenada. Un saludo a todos y muchas gracias.